Seguimos conversando con el expresidente Ernesto Pérez Valladares. Señor expresidente, se mencionan 7 nombres de personas que quisieran dirigir el partido o quisieran ser claves en esta nueva etapa del partido. Entre ellos usted, se menciona también al expresidente Martín Torrijos, a Samuel Luis Navarro, a Nito Cortizo, a Balbina Herrera. ¿Cuál es su relación con algunas de estas figuras y cómo lograr una figura de consenso? Mi relación es buena con todos ellos. Se mencionan esos nombres porque de una forma u otra este es un grupo que viene reuniéndose desde hace mucho tiempo, no necesariamente en los últimos meses. Viene desde mucho antes de las elecciones y mucho antes de que tuviéramos candidatos. Y desde entonces viene también preocupado por la forma como el partido se estaba conduciendo. Viene preocupado por el tema que conocemos de la injerencia de una forma u otra de diputados que tienen acceso a partidas y a dineros provenientes del gobierno, que en ese tiempo era de Martinelli. Sí, este es un grupo que viene expresando esos temores y esas preocupaciones hace mucho tiempo. Yo creo que el partido lo que necesita ahora es un comité ejecutivo nacional que lo lleve a una refundación. Usted deja por fuera un nombre que para mí es muy importante y que es una imagen que yo quisiera retraer al partido. Tráigalo a la mesa. Que es Berta Torrijos. Yo creo que esta es una señora que emula perfectamente bien la memoria del general Torrijos, que lo conocía como era, siendo su hermana, y que de una forma u otra también nos da en esa conformación o en ese número, en esa cantidad de nombres, un punto de referencia que el partido necesita. Aristides Royo, Ricardo Vélez Priella, Arturo Melo, en fin, hay una cantidad de dirigentes históricos de este partido comprometidos, eso sí, de verdad, con historias de torrijismo de toda la vida, porque es que hay gente que habla de torrijismo sin ni siquiera saber lo que fue Torrijos, ni mucho menos haber leído de lo que era Torrijos. ¿A quién se refiere? Hay muchísimos de estos chiquillos que hablan de torrijismo como si ellos hubieran estado, de una forma u otra, hubieran sido formados dentro de una doctrina que es falsa, que es mentira, no lo hicieron. Se inscribieron en el partido porque querían votar por fulano o por sutano, pero no tienen una formación política. Algunos de los críticos de Juan Carlos Navarro decían eso de él, que él mencionaba a Torrijos, pero que verdaderamente no era un torrijista convencido. ¿Qué piensa usted? Pregúnteselo a él. No, yo hablo por mí y no me gusta calificar a más nadie. Yo solamente te digo que mucha de esta gente que habla de un torrijismo, verdaderamente ni saben qué consiste el torrijismo. Son gente que cuando a la hora de la hora lo que te pide es un beneficio personal, no un beneficio para su comunidad. ¿Me explico? No te van a hablar del tema de que le hace falta el acueducto a la comunidad donde vienen, sino dame las hojas de zinc para mi casa. Es una dicotomía muy clara la que hay entre lo que es la práctica de Torrijos, lo que fue su práctica y en consecuencia lo que nosotros llamamos la doctrina y el actuar de Torrijos, y la actuación de muchos de estos pseudodirigentes de ahora. Usted me dice que no ve una contradicción entre tener aspiraciones políticas electorales y querer dirigir el partido. No veo. Sin embargo, muchas de estas figuras, muchos de los que han salido a dar la cara ahora en esta crisis del PRD, a decir que se perdieron los ideales torrijistas, señalan precisamente ese punto. Bueno, es un punto de discusión hipotético, porque dígame usted, vamos a ver, dirigir un partido como el nuestro es un tema muy difícil. Es un tema de entrega total, de 24 horas al día, de 7 días a la semana, de tratar de solucionar inmensidad de problemas. Y si usted está haciendo eso, ¿usted cree que haya muchísima gente interesada en hacerlo para que alguien más se monte sobre ese trabajo suyo? Bueno, tiene que tener una convicción real, ¿no? Tiene que tener la convicción para hacerlo, pero el esfuerzo es muy difícil que usted logre que un dirigente se lo haga para otro. Es decir, mi punto de vista es que el liderazgo no se transfiere, ni es hereditario, ni es porque ahora ya tú estás mayor, le toca a otro. El liderazgo existe o no existe, y no es transferible. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de usar, no me gusta usar el término, pero usar el liderazgo que existe dentro de los grupos del partido para poderlo refundar. Dentro de esta cantidad de líderes que usted menciona y usted trajo más, yo también mencioné muchos, en esta montonera de la que se volvió el partido, ¿cómo encontrar un candidato de consenso que impida que el partido se divida? Tú dices un candidato al Comité Ejecutivo Nacional. Bueno, acuérdate que el Comité Ejecutivo Nacional... Estoy hablando del liderazgo del partido. Sí, ¿no? El Comité Ejecutivo Nacional lo dirigen 10 personas.
y además de eso hay un CDN, es decir, hay una cantidad de organismos del partido en los cuales, por supuesto, que tiene que formarse nueva gente, aprender a ser líderes, poder dirigir, poder consensuar, poder hablar. Y yo creo que eso se puede lograr porque hay mucho espacio para mucha gente. Definitivamente. Usted menciona, volvamos al tema de Juan Carlos Varela, usted dice que él tiene mucho que demostrarle al país porque fue parte del gobierno de Ricardo Martinelli durante 26 meses y en este momento los ciudadanos están pidiendo como señal de transparencia la declaración jurada de bienes y que se haga pública. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, mire, yo cumplí con la ley, yo hice mi declaración jurada de bienes a la entrada y a la salida. Pero no la hizo pública. Pero no hay una obligación de hacerla pública. Yo creo que es más morbosidad de la gente averiguar y que cuánto vale este tipo, cuánto que tiene, qué plata es la que no tiene, la que tiene, qué socio de quién. Lo que tiene que cumplir, es decir, el tema es cumplir con el precepto legal para demostrar a la salida que no hubo enriquecimiento ilícito, indebido. Usted no tiene, y además es muy difícil, Sabrina, mire, supóngase, yo le voy a dar un ejemplo, supóngase que yo compré mi vivienda hace 40 años en $100,000 y ahora la vivienda vale 500,000, 1,000,000, lo que usted quiera. A ver, ¿qué valor le pongo en mi declaración de venta? Usted sabe que los términos contables dicen que usted tiene que poner el menor valor de costo o mercado, uno de los dos. Entonces yo pongo $100,000 en la vivienda, la gente dice, pero este tipo ¿qué? ¿No cree que nosotros somos tontos? ¿Me explico? O sea, este es un tema muy técnico que no tiene por qué ir más allá de la intencionalidad. Y la intención es demostrar con su declaración de bienes que usted tenía X y salió con X más tanto y que no hay ilegalidad en el más tanto. Usted es sumamente crítico y diría yo pesimista con los nombramientos que se puedan dar teniendo una asamblea como la que se tiene. La pregunta que le hago es, si esos nombramientos no se dan de la manera que se tienen que dar, en este país va a seguir habiendo impunidad. Esa marca de corrupción que este gobierno puso bien alta, ¿se puede volver a bajar? El gobierno anterior. Que el gobierno anterior se puede bajar. ¿Cómo hacer que ese proceso? Yo creo que si usted nombra personas, mire, vea, oí a alguien decir que nunca se había nombrado un procurador de oposición. Yo nombré a un procurador que no solamente era oposición, era de los más adversarios a nuestro partido. Era un demócrata cristiano como José Antonio Sosa. E hizo su función y estuvo allí 10 años. Usted puede perfectamente bien encontrar nombres de personas con alta credibilidad que estén dispuestos a sacrificarse por un periodo de tiempo para limpiar los niveles de corrupción que ha habido en el gobierno anterior. Perfectamente bien. Y son dos nombramientos que son fundamentales, la Contraloría y la Procuraduría. Pero además de eso... La Contraloría depende de esa bancada del PRD y de esa asamblea que usted tanto cuestiona. Y depende del presidente también. Claro que depende. Depende mucho del presidente y de su capacidad de diálogo y negociación. Eso sí es gobernabilidad, sentarse a discutir y a conversar sobre quién puede ser Contralor. Pero además de eso, Sabrina, yo creo que hay un tema fundamental, que es el tema de la Corte Suprema de Justicia. El presidente Varela le pidió la renuncia a uno de los magistrados. Yo creo que se ha quedado así como en entreverno. Yo creo que el presidente Varela tiene que exigir un rendimiento de cuenta en la renuncia de muchos de estos magistrados que han demostrado plegarse a quien sea el poder. Sí, porque ya los fallos empezaron a cambiar al nuevo pero usted poder. no puede tener una Corte Suprema de Justicia cuyos fallos, que son definitivos en el ordenamiento jurídico del país, depende de por dónde sopre el viento político. O sea, eso no puede ser. Otro de los temas que marcó los últimos 5 años en el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli fue su relación hostil con los medios de comunicación. Usted tuvo una relación tensa con algunos medios. Todos aprendemos de nuestros errores, ¿no? ¿Se arrepiente? No, yo no me arrepiento porque yo lo que tenía de dificultad era tener a un extranjero dirigiendo un medio de comunicación en Panamá tan importante como el Diario La Prensa. Yo no tengo ningún otro problema con más nadie. Tuve esa discusión y ese problema particularmente con el Diario La Prensa porque este señor legalmente no debía haber estado dirigiendo un medio de comunicación. Pero ese fue. O sea, nosotros tenemos que respetar la libertad de expresión en su más amplio concepto, pero también aquellos medios de comunicación tienen que saber que los ciudadanos tenemos el derecho de requerirle responsabilidades por las cosas que hacen. Lo tengo que decir, yo soy nacionalizada y sin embargo cada vez que me he metido o que he ido más allá en algún tema político,
las personas, Tú eres especialmente panameña, del ¿verdad? último gobierno. Yo soy panameña. Entonces usted tiene todo el derecho. Bueno, definitivamente, pero yo no creo que el lugar de señora nacimiento... que lleva referencia, después yo que cumplió su contrato, se fue a vivir a su país. Sí, entiendo perfectamente de quién está hablando, pero me quedo con su reflexión de que los medios tienen un papel importante que cumplir en el tema de fiscalización y que probablemente si usted volviera al cargo vería las cosas de otra manera. Todos aprendemos de nuestros errores. Todos Y el que no lo aprende es porque es estúpido. Bueno, nos queda todavía las conclusiones con el expresidente Pérez Valladares. Usted no se vaya del radar.